¿Quieres que te enseñe a hacer estos ricos bocaditos de cielo con relleno de fresa? Pues quédate a ver este vídeo. Con ayuda de la Thermomix montamos nata y la llevamos a una manga pastelera. Teníamos una masa de pionono que nos había sobrado de otra receta. La cortamos en pequeños círculos y le echamos por encima mermelada de fresa. Cuando ya teníamos todos listos, con la ayuda de la manga pastelera, pusimos la nata por encima. Esta es la nata vegetal que os había comentado anteriormente. Es muy fácil de montar y a la hora de realizar este tipo de postres no se esparrama la nata. Queda bastante sólida. El resto de pionono que nos quedaba lo trituramos en la Thermomix y ahora lo vamos a espolvorear por encima de los pastelitos. Y aquí están nuestros bocaditos de cielo.